Buenas tardes a todos. Por favor, confirmar que puedan escucharme y que puedan ver la pantalla compartida. ¿Qué tal, estimado Freddy? Buenas tardes. Sí, escuchamos y estoy compartiendo la pantalla. Listo. Por honor al tiempo, vamos a iniciar. Hoy vamos a culminar esta semana que hemos hecho la revisión de los fundamentos de inteligencia artificial y también los fundamentos del desarrollo con Python. Hoy vamos a ver cómo trabajar con servicios web, cómo crear desde una aplicación básica con un framework, uno de los frameworks que tiene Python para desarrollar y también crear un servicio web. Eh, para esto, antes de ver un repaso breve a la parte teórica, vamos a definir los entornos virtuales que son necesarios dentro del desarrollo de Python, porque si bien tenemos instalado dentro de nuestros equipos, dentro de nuestro ambiente de desarrollo, tenemos instalado Python, sin embargo, hay situaciones en las que diferentes proyectos necesitan librerías con algunas versiones específicas, ya sea porque se está trabajando con un proyecto heredado o que hemos tomado, que nos ha dado la empresa, que ya ha estado realizado previamente, o porque necesitamos trabajar con ciertas versiones para que algunas librerías sean compatibles. Entonces, eso suele dar conflictos si es que tratamos de mantenerlos dentro del entorno global de desarrollo, es decir, de la instalación general de Python. Para evitar esto, se utilizan entornos virtuales. Una de las formas básicas de trabajar con esto es utilizando el módulo eh, Virtual Environment, o que está abreviado como o VENV, VENV. Entonces, nosotros vamos a crear, y hoy les voy a mostrar cómo se crea un entorno virtual en Python con este módulo que es bastante sencillo. Primero debemos tener creado un proyecto en Python. Recuerden que para crear un proyecto, bueno, voy a cerrar en este caso el proyecto que estaba abierto. Para crear un proyecto en Python, nuevamente abrimos una carpeta, simulamos que vamos a abrir una carpeta para crear la carpeta dentro de nuestro directorio de carpetas. Vamos a crear con el nombre web 01, voy a colocar y creo el proyecto. Abro esta carpeta, ¿no es cierto? Y tengo creado el proyecto en Visual Studio Code, proyecto para Python. Solo déjenme arrastrar esta barra hacia acá. Listo. Tenemos nuestro proyecto nuevo, no hay ningún archivo. Para que se cree el proyecto, que vamos a hacer es abrir una terminal. Desde aquí mismo, desde el editor. Vamos al menú File, New Terminal, o la combinación de teclas Control más Shift. Ya, no, prácticamente desde más sencillo, desde terminal, menú terminal y New Terminal o nueva terminal. Aquí lo que vamos a ejecutar es el comando de Python, perdón, Python. Depende de la instalación que tengan ustedes, les va a salir Python directamente o Python 3. Luego, la instrucción que vimos, M Virtual Environment, que es de este módulo, y el nombre de la carpeta en donde va a estar alojado el entorno virtual de Python. Se suele
mantener este mismo nombre por un estándar de facto que se tiene en el desarrollo de Python. Damos Enter y esto va a hacer que se cree, fíjense acá, ya dentro de mi proyecto, dentro del explorador, tengo yo una carpeta se llama, ¿no es cierto? VENV. Ven, se lee, ¿no es cierto? Pero es la abreviatura de Virtual Environment. Acá dentro está una versión del intérprete de Python. Aquí está en la carpeta bin, el intérprete de Python, fíjense aquí, ¿ya? Y también las librerías dentro de estas carpetas, las librerías que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Entonces, esto hace que para el proyecto actual se separe, No eh, escuché, ahorita me conecté. se, No, estamos hablando solo de lo que era programación orientada a objetos. no sé si tienen alguien alguna una consulta, alguna duda, mm, revisar el chat y revisar. Listo, entonces, creando con esta instrucción, hemos creado la carpeta donde va a estar el intérprete de Python y las librerías individuales o específicas para este proyecto, separando de la instalación general o global o separando de otras aplicaciones, de otros proyectos que se tengan con Python. Entonces, esto es importante que se maneje de esta manera, como les dije, para primero tener eh, las librerías específicas para el proyecto y que no se corrompan o no se actualicen o no cambien o modifiquen con respecto a otros proyectos. Entonces es una práctica común al desarrollar en Python. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Para activar, para que podamos instalar, voy a abrir nuevamente el terminal. Para que podamos nosotros hacer que las librerías que vamos a instalar se alojen en este entorno de desarrollo, necesitamos que se active este entorno, es decir, que el editor le reconozca y para esto vamos a colocar este comando, source, sí, la palabra source, la ruta, el nombre de la carpeta donde está el entorno virtual, el ejecutable activate. Y esto, fíjense cómo cambia aquí en, en la consola. Antes de la ruta de la terminal, no sale entre paréntesis la carpeta, el nombre de la carpeta en donde está el entorno de desarrollo. En este caso, BEMP o Virtual Environment. Con eso nos aseguramos de que estamos ya trabajando con este entorno virtual y con ese intérprete, con las versiones que necesitemos para este proyecto. Listo, para las aplicaciones, bueno, para una aplicación sencilla web que vamos a trabajar y para generar servicios web dentro de Python, vamos a utilizar un framework que se llama CherryPy, eh, que es muy similar a Django, que es muy similar a FastAPI o Flask. Al final nos sirven con el mismo propósito. La diferencia de este framework CherryPy es que es orientado a objetos. Entonces, nativamente es orientado a objetos este framework eh, y por esta razón se la ha utilizado en el curso. Como CherryPy es un framework externo a la versión estándar de las librerías de Python, es necesario instalarle. Entonces, con el comando que vamos a instalar es pip install CherryPy. Entonces, voy a copiar esto de aquí
y nos vamos asimismo al proyecto. Nos aseguramos que esté el entorno el entorno de desarrollo, el entorno virtual que esté activado. ¿Sí? Nos fijamos aquí y ahí sí, pues vamos a ejecutar esta instrucción, pip install y el nombre de la librería, en este caso CherryPy. Vamos a darle enter y empieza a descargarse las dependencias. En otros lenguajes de programación como Java se tienen los archivos pom.xml o el POM, ¿no es cierto?, con las dependencias, o en Android se tienen los archivos .gradle para establecer todas las dependencias que se utiliza dentro del proyecto. En este caso, nosotros vamos añadiendo con pip install, o también otra forma es tener un archivo de texto que se llame requirements o requerimientos.txt y ahí colocar todos los nombres de las librerías. En este caso vamos a ir utilizando el comando pip install para ir añadiendo todas las librerías. Entonces podemos revisar esto ya en las carpetas de librerías. Ahora ya tenemos CherryPy instalado. Fíjense, CherryPy, la versión ya está instalado en nuestro entorno de desarrollo, en nuestro entorno virtual para el proyecto, y ya podemos utilizarlo. Lo que vamos a hacer entonces para probar que esté instalado CherryPy es crear una aplicación eh, básica con este framework. Entonces acá en el proyecto volvemos y creamos a nivel de la raíz. No tocamos la carpeta del entorno virtual, sino fuera creamos el archivo app o main.py. ¿Ya? Acá adentro vamos a importar CherryPy. Sí, vamos a importar, en este caso CherryPy. Vamos a importarlo. Y luego, como CherryPy está orientado a objetos, vamos a crear la clase Hello World, o nombre de la clase, y vamos a crear un método index. Los nombres de los métodos en esta clase, y utilizando la anotación cherrypy.expose, van a ser las rutas de la aplicación web. Es decir, esta va a ser el index, la raíz del proyecto. Y me va a dar, devolver como resultado a la petición hacia el servidor, va a devolverme Hello World. Entonces, con esto nosotros podemos, bueno, para este ejemplo vamos a hacerlo aquí mismo, podemos hacer que se ejecute, que se llame dentro del módulo CherryPy. Llamamos a la función QuickStart y le pasamos como argumento la clase que acabamos de definir, la clase con las rutas eh, de la aplicación. Y con esto podemos probar entonces que se ha creado una nueva aplicación web. Al ejecutar CherryPy, levanta un servidor, levanta un servidor web. Si lo levanta, nos indica que está escuchando y luego nos dice que está ejecutándose en bueno, en la dirección localhost y en el puerto 8080. Y si seguimos el enlace, pues tenemos aquí ejecutándose entonces nuestra primera aplicación. Como es la ruta, recuerden que la ruta está dada en la configuración de la clase en donde estamos haciendo uso de las anotaciones de CherryPy de expose, que es exponer, ¿no es cierto?, esta ruta, la ruta index. Con esto hemos verificado que todo esté bien, que se haya instalado de manera correcta el framework de CherryPy y que tenemos ya una aplicación web ejecutándose.
terminamos el servidor para que no se ejecute, para no esté corriendo sin motivo. Terminamos los procesos que están en la terminal. ¿Ya? Y continuamos. Entonces, hemos creado nuestra primera aplicación web básica que muestre un texto que dice Hello World. Este es el resultado que estuvimos viendo y ahora vamos a crear una aplicación para eh, recibir datos de un formulario. Esto es como un breve repaso al desarrollo con Python. Lo que nos interesa de esto, lo vamos a ver más adelante, es crear servicios web, más que aplicaciones que estén utilizando plantillas de HTML y demás. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Sí. Em, yo voy a modificar esto para ya se esté, para ahorrar tiempo y que ya esté instalado el entorno virtual. Lo que se va a crear es, en este caso, una carpeta aquí dentro del proyecto que le voy a denominar templates para los formularios. Y acá dentro de esta carpeta, que voy a hacer es crear un archivo index.html. New file, colocar, o si quieren voy a colocar eh, formulario.html. ¿Ya? Aquí voy a crear un formulario simple simulando un login para que se pueda apreciar cómo se envían datos desde el lado del cliente, ¿no es cierto?, hacia una aplicación en Python, una aplicación web que está utilizando CherryPy. Entonces, vamos a crear el doctype, ¿no es cierto?, HTML, lenguaje, colocar que sea español. eh, Vamos a utilizar esto de aquí, formulario de registro. eh, no es de registro, le voy a colocar formulario de login, ya, o de inicio de sesión. En este caso no tenemos hojas de estilo, no voy a utilizar hojas de estilo para esta versión bastante básica. Voy a terminar el head aquí. Empezamos el body. Dentro del body vamos a tener eh, el contenido del formulario. Bueno, lo voy a llamar login, ¿sí? Login que va a utilizar el método post. Vamos a enviar el usuario, username y el valor del password. Luego está el submit y también vamos a tener un, un botón para enviar. Esto en cuanto a la interfaz web del lado del cliente que va a enviar los datos hacia el servidor. En cuanto en el servidor, lo que vamos a hacer, bueno, es, antes de nada, necesitamos instalar, eh, vamos a instalar, bueno, que está activo esto de aquí y vamos a instalar una librería para el manejo de plantillas que se llama Jinja 2, ¿ya? Que se instaló de manera bastante rápida. Vamos a ir acá al servidor, vamos a
modificar, voy a colocar el nombre My App. My App es la aplicación que voy a utilizar. Aquí voy a decir que va a ser My App la que se va a instanciar. Y luego en el index ya no va a estar Hello World, sino voy a llamar al, al formulario. Entonces voy a acceder a la plantilla. Entonces voy a poner aquí template. eh, el template lo voy a traer desde la carpeta donde está la información. Para eso voy a importar from Jinga 2 del environment el file system lo abre. Una variable para el entorno, la carpeta de templates, que es la que creé, y luego acá voy a llamar entonces al environment get template, el nombre de la plantilla, y luego voy a hacer que en este caso que retorne y que se genere la plantilla. Template, y voy a poner aquí punto render, nada más, sin ningún otro valor. Con eso estoy haciendo que se acceda a la plantilla, al archivo HTML, perdón, no es, este es formulario, no es index, es formulario.html para que se distinga del index, que es lo que expone el servidor de la plantilla formulario que estoy utilizando. Entonces, con esto estoy haciendo de que si es que yo ejecuto esta aplicación, se monta el servidor, sigo y voy a la ruta y tengo tengo entonces este formulario simple para iniciar sesión. Va a recibir el username y el password. Ya voy a terminar el servidor y seguimos trabajando. Entonces, esto solo expone o carga la plantilla HTML, la muestra en la ruta index. Lo que quiero también es que se procese la información dentro del servidor y para esto creo entonces un método que se va a llamar login y que va a recibir el password y el username. ¿Ya? Y en este caso, aquí esto no es lo que necesito. Vamos a poner ahí. Aquí yo voy a recibir el username y el password y lo voy a procesar. Vamos a primero a validar que el método con el cual se está enviando sea, en este caso, un post, como seguridad mínima. Hacemos que sea el post, el método, luego chequeamos que el usuario sea admin y que el password sea, en este caso, secret. Y vamos a colocar aquí, esto no me... Que el mensaje sea welcome username, ¿ya? Y en caso de que esto de aquí em, en caso de que no se verifique el usuario, lo que vamos a devolver nada más va a ser un mensaje que sea login fail o inválido, credenciales inválidas.
Lo que podemos hacer también aquí, en este caso, es enviar los datos que tenemos aquí hacia otra plantilla. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es New File dentro de los templates y vamos a colocar una plantilla que sea en plantilla que va a tener, en este caso, donde voy a mostrar yo los resultados. Entonces, esta plantilla va a ser bastante sencilla, HTML también, para que sea esto, español. Vamos a colocar un head aquí, un head y que acá adentro solo tengamos un título que diga página de inicio o home, que no nos interesa por el momento. Ya acá en el body sí vamos a recibir, en cambio, los datos. Vamos a utilizar que me diga hola y acá vamos a utilizar las plantillas con esta doble plantilla. Vamos a hacer que se reemplace aquí el user y y el mensaje que estamos también enviando desde el servidor. Entonces aquí directamente lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar MSG. Estas, eh, estas llaves me permiten generar contenidos dinámicos que se van a reemplazar cuando se haga uso de la librería Jinja dentro del servidor. Y es lo que vamos a hacer acá. Entonces aquí en esta parte vamos a acceder a los datos, ¿no es cierto? Vamos a crear un JSON, hacer data, va a ser igual a, en este caso, no lo vamos a utilizar username. Recuerden que en la plantilla colocamos user y en el mensaje colocamos msg. msg. Lo verificamos en la plantilla user msg, que va a ser en este caso lo que se va a mostrar de manera dinámica dentro de la plantilla. Entonces, para que se muestre esta template, nuevamente vamos a utilizar la variable de las plantillas, no es resultado en este caso, lo que necesito es la plantilla home. Aquí en home vamos a mostrar el usuario y finalmente hacemos que retorne la plantilla renderizada enviándole los datos. Si es que no se ha podido validarlo o el método, perdón, el método no es correcto, lo que vamos a dar como resultado es el método notarial. ¿Ya? Listo. Con eso nosotros podemos ejecutar nuestra aplicación. Hemos definido que se muestre el formulario en la ruta index y en la ruta login. Vamos al formulario y aquí debe coincidir con esta ruta de acá. ¿No es cierto? A- aquí en el formulario indicamos que vamos a enviar a través de este parámetro action, indicamos que vamos a enviar esta acción hacia el servidor en esta ruta y en el servidor debe estar obviamente esta ruta disponible, es la que va a procesar la información que se envíe desde el formulario. Ejecutamos esto de aquí, se ha creado, volvemos
En este caso, abrir, voy a colocar admin y voy a colocar secret, que era la contraseña. Y lo que me va a dar como resultado es hola admin, welcome admin, que es lo que eh, se había definido en la programación. Recuerden que lo que estamos enviando es el mensaje welcome. Voy a cambiar para español, voy a poner bienvenido para que se vea la diferencia. Bienvenido. ¿Ya? Y bienvenido al curso de IA y desarrollo de software. Voy a guardar, en este caso, Cherry Pie, el servidor reconoce que hay cambios y los actualiza eh, en caliente. Entonces vuelvo a enviar los datos hacia acá y fíjense, me dice bienvenido admin al curso de ella. Si es que yo he fallado en la contraseña, lo que me va a dar como resultado es hola admin invalid credenciales. Las credenciales hoy inválidas, intente de nuevo. Si yo eh, Si es que yo quiero a través de una petición directamente en la URL del navegador, ustedes deben recordar que la URL, cuando nosotros colocamos aquí una URL en el campo del navegador web, lo que estamos haciendo al dar un enter es una petición GET dentro del protocolo HTTP. Entonces, ese método no está permitido. Fíjense, ese es el error que me da. No es que está fallando la aplicación, sino más bien me está indicando que el método no está permitido. Porque en el servidor nosotros configuramos que el método sea el post el que esté disponible, y si es que no se utiliza el post, nos va a dar este método no allowed, que yo puedo cambiarle aquí también a que sea en español el resultado. Con esto, entonces, hemos creado, como ven, en pocas líneas de código, hemos creado una aplicación que utiliza plantillas HTML. Bueno, esa era la práctica, eh, digamos, un poco antigua del trabajo con aplicaciones web. Django utilizaba lo mismo. Hoy en día, lo que se utiliza es trabajar el backend a través de un servicio web, ¿no es cierto? Y en el frontend utilizar cualquiera de los frameworks que manejan JavaScript, HTML también, como Angular, React, Flutter, Vue, Svelte y cualquier otro framework o librería frontend para el desarrollo de aplicaciones del lado del cliente, de la interfaz de usuario sería. Y separado en el backend podemos trabajar con Python, con C Sharp, con Java, cualquier otro lenguaje de programación. Entonces ya no está atado, como en este ejemplo, a, a tener todo dentro de la misma programación, del mismo proyecto, sino que trabajan generalmente en proyectos separados. Sin embargo, es algo que está disponible y todavía puede servir en algunas situaciones muy puntuales donde se necesita algo bastante básico para trabajar con Python. CherryPy no sirve solo para este tipo de aplicaciones. Vamos a ver más adelante el trabajo que nos interesa en esta introducción al curso, que es el trabajo con servicios REST, WebSockets, al menos como un repaso, pero específicamente servicios web del tipo REST que vamos a implementar. Esto nos va a servir porque para crear aplicaciones utilizando los grandes modelos de lenguaje, se pueden integrar
eh, estos modelos con el acceso a servicios web o a funcionalidades que están en el backend a través de una API. No sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Sí, Si no, buenas tardes. Una pregunta. En, en síntesis, ¿cuál es la diferencia entre manejar Django y Ethereum igual? la diferencia es, bueno, al ser un framework, la diferencia es cómo se crea, cómo se genera el código. CherryPy obliga a que se tengan clases, es decir, que se utilice la programación orientada a objetos de manera obligatoria. Django o Flask o FastAPI permite crear aplicaciones utilizando funciones nada más. Esa es la principal diferencia y obviamente que en sintaxis es un poco diferente a las instrucciones que se utilizan. Aquí tengo anotaciones @cherrypy, por ejemplo, para exponer. En Flask tengo otras anotaciones similares, pero propias de, del framework de Flask o de Django. Es decir, cambia las instrucciones. Cada framework se maneja con su forma de trabajo eh, y también con una estructura propia dentro del proyecto. Al final, el resultado va a ser el mismo, seguimos utilizando Python, pero es un poco acostumbrarse también o qué de estos frameworks, de estas librerías, le conviene en un proyecto. CherryPy se utiliza o he utilizado principalmente para mantener la enseñanza dentro del paradigma orientado a objetos. Pero sí se trabaja con Flask con Flask o con Django, igual para crear servicios REST o para crear aplicaciones utilizando plantillas, que es lo que principalmente se hacía con Django. Muchas gracias. Listo. Un segundo. Ya. Ahora vamos a ver servicios web. Ya hemos hecho un repaso rápido, ¿no es cierto?, de las aplicaciones web. Hay en las aplicaciones web, que está aquí en la pantalla, ¿no es cierto?, una petición a través del protocolo HTTP, una petición eh, ya sea GET, POST, PUT, PUSH o cualquiera de los métodos que soporta HTTP. Generalmente la petición hacia una aplicación web inicia con GET para obtener información y los POST se utilizan para guardar o para mandar información a ese servidor. El servidor va a analizar esa petición, va a identificar si el método que se le envía está disponible, está habilitado dentro de la aplicación del servidor y va a dar una respuesta. Siempre el servidor va a dar una respuesta ya sea satisfactoria, ¿no es cierto?, con los datos o con el proceso que se le ha solicitado al servidor, o nos va a dar una respuesta indicando un estado, es decir, como en este último ejemplo, un estado que puede ser de que el recurso no está habilitado, está prohibido, no existe. El típico error 404 que siempre ¿no es cierto?, hemos visto cuando no hay una página o no hay un sitio o ya se ha caído la página o se ha modificado el URL. Nosotros hacemos una petición y nos da como resultado 404 no found, que es una respuesta del servidor. Es decir, siempre va a haber una respuesta o se espera que siempre exista una respuesta del servidor a las peticiones que se realizan. Hoy en día, como ustedes conocen,
las aplicaciones informáticas, los sistemas, las plataformas se ejecutan y viven en el ecosistema de la web, de la red. Sin el acceso a la red, prácticamente no tenemos hoy en día aplicaciones. Nuestras redes sociales, nuestros sistemas transaccionales para hacer compras, para el e-commerce, ¿no es cierto? Para hacer consultas en nuestras cuentas bancarias o para registrar la asistencia dentro de nuestras clases, para registrar trabajos y demás. Dependemos de que nuestro dispositivo tenga un acceso a la red, ¿no es cierto? Tenga un acceso al Internet y obviamente a través de la red se puedan, desde los dispositivos clientes, se puedan acceder a los recursos que están en un backend o a la aplicación que orquesta todos estos servicios. Hoy en día, entonces, todas las aplicaciones están compuestas, están conformadas por varios servicios web, varios recursos que están disponibles, desde APIs REST propias de nuestra empresa, servicios de Google para monitorizar el tráfico, otros servicios, otros recursos en donde están las librerías que yo necesito, por ejemplo, para un sitio web, librerías de hojas de estilo, librerías de JavaScript, recursos como imágenes, archivos que pueden estar disponibles en otros servidores. Entonces, todas las aplicaciones hoy en día ya no son un simple monolito donde está embebido todo, sino que dependen de diferentes recursos en la web, diferentes componentes en la web. Y para resumir, serían servicios web que están interactuando. Los servicios han dado la ventaja de que estos, por sus características, estos son interoperables, no dependen de un lenguaje de programación, no dependen de un sistema operativo, no dependen de un cliente, son interoperables porque por lo general manejan formatos XML y mucho más ahora formatos JSON o GraphQL que en un formato similar, que son estándares para los dispositivos móviles o para otros clientes que pueden ser otras aplicaciones. De hecho, en la definición de los servicios web dice que son recursos que permiten interactuar entre máquina a máquina, que es lo que tenemos hoy en día. Si es que tengo una aplicación de e-commerce y quiero hacer cobros, ¿no es cierto?, dentro de la aplicación, por lo general se hace uso de pasarelas de pago. Y las pasarelas de pago exponen sus endpoints, sus recursos, ¿no es cierto?, de sus APIs hacia la aplicación mía. Yo sé cómo o me dan la información de cómo interactuar, ¿no es cierto? Yo programo para que interactúe con ese servicio, con esa API del banco, de la cooperativa o de la empresa que hace pasarelas de pago, para que pueda enviarse la cuenta que estoy generando en este momento, el valor de mi tienda, ¿no es cierto?, de mi negocio, se envíe hacia la pasarela de pago, la procese y esta a su vez me devuelva una respuesta, ¿no es cierto?, que yo lo voy a guardar ya en mi sistema cuando el cobro se haya realizado de manera efectiva. Entonces, repito, hoy en día estamos interactuando cuando desarrollamos software con muchos web services, con muchas APIs que se integran en una aplicación, en nuestras aplicaciones. Eso vamos a revisar cómo se desarrolla dentro de Python y como les había indicado, también para trabajar con estos grandes modelos, ¿cierto?, como ChatGPT o Gemini o DeepSeek, nosotros podemos sacar provecho de nuestros servicios, los datos que están ahí y ponerlos en consideración de los grandes modelos o más bien hacer uso de estos grandes modelos de forma local, de forma segura en nuestro entorno, utilizando los servicios.
Entonces, los modelos ya no van a buscar en sus bases de datos, nada más en sus datos de entrenamiento, ni en la web, que hoy en día lo hacen, sino van a buscar directamente en los datos que nosotros habilitemos para una situación en particular. Eso veremos más adelante y es uno de los principales objetivos de este curso. Para esto, para llegar a eso, estamos haciendo este repaso, esta revisión muy rápida de Python, la tecnología de Python, desde la creación de aplicaciones bastante sencillas utilizando el paradigma orientado a objetos hasta crear páginas web y ahora lo que nos corresponde crear servicios web. Que les había indicado en esta lámina, el consorcio de la WWW, el consorcio de la web, indica que, o afirma, ¿no es cierto?, en su definición de que los servicios web permiten la interacción máquina a máquina, ¿sí? Porque es bastante difícil, digamos, es difícil para las personas comunes y corrientes de entender los JSON que nos devuelven. Si bien no es tan complejo, porque viene, ¿no es cierto?, en caracteres que nosotros podemos leer. Sin embargo, viene mucha cantidad de datos y a veces viene información como codificaciones, códigos que están generados como identificadores de los diferentes objetos dentro de un JSON que no es que sea amigable para un usuario común que pueda leer, pero para una máquina, para otro sistema, sí va a ser bastante sencillo. Otra cosa que habíamos indicado es que no importa la tecnología que esté utilizando un cliente, puede ser Java, PHP, JavaScript, eh, al hacer uso de un servicio, la respuesta va a venir en un formato estándar que principalmente, repito, es JSON, y ese podrá sacar provecho, podrá utilizarlo, ¿no es cierto? Ya a nuestra conveniencia en nuestra aplicación cliente. Específicamente vamos a trabajar con servicios web del tipo RESTful. Este tipo de servicios se ha vuelto bastante popular eh, luego de la aparición de los servicios web SOAP. REST es mucho más sencillo porque primero, principalmente trabaja, si bien puede transferir en XML, trabaja con JSON. Otra de las situaciones es que se adapta a los métodos HTTP y tienen un match o una coincidencia uno a uno. Por ejemplo, para crear un recurso en el servidor se utiliza el método HTTP POST. Para obtener información o para lectura se utiliza el método GET. Para hacer una modificación se utiliza el método HTTP PUT. Y para eliminar algún recurso se utiliza el método DELETE. Entonces, hay esta coincidencia mm, uno a uno entre los métodos que utiliza REST y los métodos disponibles dentro del protocolo HTTP, al menos para las operaciones CRUD. HTTP tiene muchos métodos más que están disponibles, pero que se utiliza principalmente estos cuatro para nuestro propósito de crear aplicaciones. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, si ya habían trabajado tal vez con web service en alguna otra tecnología o en Python mismo. A ver si hay alguien en el chat, si existe alguna pregunta. Sí, bastante información que asimilar. Eh, He considerado que es bien un repaso para lo que se requiere
para desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial. Recuerden que un poco este es también el propósito de este curso, no es más centrarnos en Python, sino eh, el desarrollo de software con inteligencia artificial. He hecho esta primera semana una introducción, como les había indicado, a los fundamentos de la inteligencia artificial, saber cómo internamente funcionan, ¿cierto? Los algoritmos de inteligencia artificial, las redes neuronales, y también hacer un repaso de la programación con Python, porque hoy en día, para sacar provecho a los, a la inteligencia artificial, a estos grandes modelos disponibles, es necesario trabajar con aplicaciones eh, que estén generadas para la web. ¿Por qué? Porque los grandes modelos están interactuando en la web. Si bien podemos, y de hecho es lo que vamos a presentar aquí también, podemos descargar estos grandes modelos y hacerlos funcionar en nuestro equipo local, en nuestros servidores de nuestras empresas. Sin embargo, no tienen toda la capacidad que tienen los grandes modelos. Y también se necesita o se busca que al ser la mayoría de las aplicaciones hoy en día orientadas hacia la web, ya sea a través de dispositivos móviles o de equipos de escritorio que están conectados a la red, pues se busca que todas las aplicaciones estén integradas en este entorno, en este ecosistema que es la red. Tanto las aplicaciones que vamos a crear con estos grandes modelos del- de inteligencia artificial de procesamiento del lenguaje, eh, como las aplicaciones cliente también. Aplicaciones clientes se pueden utilizar las APIs de ChatGPT, de Gemini, de Mistral y otras inteligencias artificiales, otros modelos se pueden utilizar a través de la web. Repito, porque los modelos locales, si bien se utilizan, pero son bastante reducidos en cuanto al tamaño de los datos de entrenamiento y, y la orientación de las aplicaciones hoy en día es hacia la web. Me dice Fabricio, he leído un poco de REST, pero con Node. No, los conceptos son los mismos. Los web services son interoperables, no necesitan una tecnología en específico, pueden ser desarrollados en cualquiera. De los lenguajes de programación y plataformas, lo que se obtiene es nada más que a través de las peticiones, ¿no es cierto?, hacia el servidor, nos va a dar resultados en formato JSON principalmente. Listo, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta adicional. El Moodle, lamentablemente, todavía no me habilitan, espero que me habilitan en el transcurso del día para que esté disponible todo el material. Las grabaciones también las voy a subir. Ayer no tuve tiempo para subirlas, hoy las voy a subir. Las dos grabaciones, la del día de ayer y la de hoy. Y espero que ya esté disponible para la próxima semana el Moodle para que puedan revisar el material. Con todo, échense una ojeada de servicios web en Python, de seguridad de servicios web también, que es lo básico que vamos a trabajar. Si no hay ninguna consulta, ninguna duda, les agradezco por la atención del día de hoy y por esta semana. Nos veríamos la siguiente semana. Una buena tarde, un buen fin de semana. Gracias, gracias.